Perdí a mi familia por un deseo que no supe detener. Estar casada con una doctora no es fácil. Gustavo lo sabe, yo lo sé. Durante años nos acomodamos como pudimos a los cambios de turno, a los dobles turnos, a las rotaciones que me tocaban a mí y a los malabares que él hacía en casa para que todo siguiera su curso. Entre nosotros siempre existió esa broma incómoda, o quizá no tan broma, sobre los rumores de que mi profesión era de las más infieles. Lo hablamos más de una vez y, a falta de certezas, hicimos pactos. Si yo cometía el error, él asumiría la custodia principal de los niños, la casa y la pensión mientras resolvíamos todo lo urgente. Sonaba frío, pero era una forma de decirnos que no queríamos vivir con la duda, que si un día fallábamos, ya sabríamos qué hacer. Han pasado 17 años desde que vivimos juntos y, aunque por fuera parecemos la misma familia de siempre, por dentro las cosas cambiaron. No podría situar el día exacto en que empezó a moverse el suelo bajo mis pies. Tal vez fue una suma de pequeñas renuncias, madrugadas interminables, la cabeza ocupada por pacientes, informes y tareas que nunca se acaban. Llegaba a casa rendida, con la sensación de que mi cuerpo todavía estaba en el hospital. Hubo momentos en los que hice el esfuerzo de estar presente para Gustavo, sobre todo los fines de semana en los que descansaba mejor, pero el cansancio me hacía perder la paciencia y el deseo. Me dolía admitirlo incluso ante mí, la intimidad se fue apagando como una lámpara a la que no cambio el foco por pura inercia. En medio de ese desgaste apareció Lucas. Un interno alemán alto, rubio, con un acento que a todas nos sorprendía cuando lo escuchábamos en la guardia. Lo tuve bajo supervisión apenas unas semanas y ya había algo en su manera de mirarme que me descolocaba. Al principio me incomodó. Le desviaba los turnos, lo mandaba a otras áreas para no cruzarlo y me escondía en la rutina, como si el protocolo de derivar a un interno fuese también una forma de derivar mis propias emociones. Pero su presencia, su forma de caminar con seguridad por los pasillos, su atención a mis indicaciones, la delicadeza con la que hablaba con los pacientes. Todo eso empezó a quedarse dentro de mí más de lo que yo quería reconocer. Daniela, mi amiga y colega de otra especialidad, fue gasolina sobre la brasa. Ella tiene una manera desenfadada de ver la vida que a mí me asusta y a la vez me atrae. Con la misma naturalidad con la que cambia de guardia, cambia de aventuras, me las cuenta como capítulos, con un orden, con nombres en clave, con desenlaces que siempre la favorecen. No te compliques, me dijo una tarde mientras nos tomábamos un café aguado de máquina. Si te gusta, vívelo. Nadie se muere por una historia que te recuerde que estás viva. Yo asentí sin asentir, porque todavía me pesaba demasiado la palabra compromiso, y porque Gustavo y nuestros hijos estaban al final del pasillo de todas mis decisiones. Aunque últimamente yo caminara por ese pasillo mirando al piso. Empecé a fantasear con que Lucas se acercaba a decirme algo más que doctora, a confesarme que también me pensaba en horarios imprudentes. Esos pensamientos, que al principio me asustaban, se fueron convirtiendo en un refugio silencioso, una habitación privada adentro de mi cabeza donde nadie más entraba. Me daba miedo lo rápido que se encendía el pulso cuando lo encontraba de improviso en la sala de descanso, o cuando nuestras manos se rozaban al revisar un expediente. Algunas veces me sorprendía a mí misma buscándolo con la mirada, calculando sus rutas, acercando mi propio trabajo al suyo para tenerlo cerca sin decirlo. Y otras tantas me obligaba a empujarlo lejos, como si con eso también pudiera empujar lejos la culpa. En casa, Gustavo seguía siendo el hombre que siempre había sido, dispuesto, presente, paciente. Pero yo, que lo conocía tanto, empecé a notar en él pequeñas señales de alerta, silencios más largos cuando yo llegaba tarde, preguntas cortas que escondían preguntas más hondas. Un cansancio distinto en su mirada cuando intentaba acercarse y yo me apartaba con una excusa. Javier, nuestro hijo mayor, iba y venía con su energía de adolescente. Mi hija, más pequeña, buscaba mi atención con dibujos y tareas que yo a veces miraba con ternura y otras con prisa. La escena familiar estaba ahí, intacta en su forma, pero yo ya no sabía cómo entrar en ella sin sentirme una visitante. Los fines de semana intentaba recomponer. Cocinaba algo, me sentaba con Gustavo a ver una película, preguntaba por la escuela, por los partidos, por las pequeñas cosas que hacen hogar. Intentaba encender el deseo como quien sopla una brasa fría. A veces funcionaba, 2 veces por semana, nos decía la costumbre. Pero en mi cabeza, la aritmética del cuerpo ya no salía. Empecé a notar con crueldad cosas que antes no veía, la barriga de Gustavo, su barba que me raspaba, su respiración cargada cuando me abrazaba por la espalda. Sentía vergüenza de mí por fijarme en detalles así, como si mi falta estuviera buscando un pretexto en el espejo ajeno. Y, sin embargo, el cuerpo no miente, yo estaba lejos. Pensé muchas veces en pedir ayuda. Terapia, una pausa, una conversación larga con Gustavo para decirle que algo dentro de mí se estaba desordenando y que necesitaba su mano. Pero cada vez que me acercaba a esa idea, me topaba con un miedo infantil, si lo digo, lo hago real. Así que callé. Guardé las palabras en el mismo lugar donde guardaba las fantasías con Lucas, y me dediqué a resistir. Me repetía que se trataba de una fase, que el cansancio pasaría, que todo volvería a su cauce. Pero cada guardia con Lucas, cada turno compartido, cada coincidencia en la sala de descanso, era una grieta más en la represa. En el hospital, nuestras rutas empezaron a cruzarse con una naturalidad sospechosa. Coincidíamos en los pasillos como si alguien hubiese dibujado las líneas para que así fuera. Yo sabía que debía evitar quedarme a solas con él, y lo intenté. A veces me salía, una indicación seca, una salida rápida, el ruido de un teléfono que suena en el momento justo. Otras, la sala de descanso se quedaba demasiado quieta, el reloj avanzaba despacio y esa quietud era un llamado.
Él me miraba como si hubiera algo en mí que entendiera de sobra, y yo sentía que una parte mía, la que nunca tuvo tiempo, la que siempre fue útil, la que se acostumbró a postergarse, quería decir sí a todo lo que él todavía no decía. Daniela, por supuesto, lo notó antes que nadie. Te cambia la cara cuando pasa, me soltó una noche, sin rodeos. Me reí, hice un gesto de negación que ni yo misma creí y le pedí que no insistiera. Solo te voy a decir algo, continuó, con esa ligereza que a veces parece sabiduría y a veces irresponsabilidad. Si vas a hacerlo, no te enamores. Disfruta y ya. Dos vidas ordenadas son más fáciles de llevar que una sola hecha pedazos. La odié un poco por lo simple que lo hacía sonar y la envidié por lo fácil que parecía para ella. En paralelo, intenté reavivar lo nuestro con Gustavo, y también poner en palabras mi cansancio. Hubo noches en que me vencí a mí misma, busqué su mano, me acerqué a su cuerpo queriendo que el mío respondiera con la memoria de otros tiempos. Lo vi contento, aliviado, agradecido incluso por esos gestos míos que antes eran naturales. Y sentí un remordimiento punzante, como si cada caricia fuese una promesa que no estaba segura de poder cumplir. Me odié por eso. Por quererlo bien y querer a otro con la misma fuerza. Por pensar en Lucas mientras me quedaba dormida al lado de mi esposo. Empecé a organizar mi jornada con una precisión tramposa. Me decía que era por eficacia, por el bien del servicio. En realidad, estaba moviendo piezas para acercarme y a la vez protegerme. Separaba a Lucas de los casos donde yo sabía que iba a necesitar concentración total. Lo acercaba a otros en los que podía verlo sin verlo. Si lo tenía demasiado encima, me faltaba el aire. Si lo alejaba demasiado, me faltaba él. Era como sostener un hilo tenso entre dos manos. Cualquier movimiento brusco podía cortarlo. En casa, el clima se volvió más denso. Gustavo notaba mis ausencias aunque yo estuviera físicamente ahí. La cena se llenó de pequeños silencios, de preguntas que respondía con monosílabos, de miradas que yo esquivaba con el teléfono. Cuando me llamaba mi amor, me costaba responderle con ese mismo nombre. Sentía que la palabra se había vuelto pesada, como si ya no me perteneciera. Y cuando me lo arrancaba de la boca, me invadía un arrepentimiento tan grande que terminaba callando el resto de la noche. Javier empezaba a probar sus límites, peleas tontas, exámenes, amistades nuevas, y yo tenía la cabeza en otra parte. Mi hija venía con sus historias pequeñas y yo a veces las escuchaba como quien oye llover detrás de una ventana cerrada. Quise creer que aún estaba a tiempo de retroceder. Hubo días en los que me propuse ignorar a Lucas, hablar lo justo, tratarlo con esa cortesía distante con la que uno protege el borde de un precipicio. Me duró poco. Bastaba verlo sonreír para que el suelo se me moviera. Bastaba que me dijera revisamos esto, doctora, para que quisiera responderle por su nombre, para que me temblara el impulso de decirle que lo estaba pensando todo el tiempo. Me asusté de mí. De lo capaz que era de justificar mis pensamientos, de lo fácil que me resultaba imaginar un mundo donde hubiera espacio para lo que deseaba y para lo que debía. Una tarde, después de una guardia especialmente pesada, me quedé sola unos minutos en la sala de descanso. Apoyé la frente en la mesa y respiré hondo, como si el aire del hospital pudiera ordenar lo que el corazón no entendía. Pensé en Gustavo, en la primera vez que nos miramos de verdad, en todo lo que él hizo para que yo terminara mis estudios. Pensé en nuestros hijos, en la casa, en las fotos en la repisa. Y pensé en Lucas, en su manera de escuchar, en la forma en que mi nombre se me volvía distinto cuando imaginaba que salía de su boca. Me juré que no iba a cruzar ninguna línea. Que todo quedaría en mi cabeza, un secreto vergonzoso que se apagaría con el tiempo. Entonces se abrió la puerta. Él apareció con un expediente en la mano y me preguntó si podía sentarse. Dije que sí, sin mirarlo demasiado. Comentamos dos cosas obvias sobre el caso de la mañana. Me agradeció la guía con una seriedad que no le había visto. Y en ese simple gracias, en el tono exacto con el que lo dijo, sentí que la represa se resquebrajaba un poco más. Esa noche volví a casa más cansada de lo normal, como si hubiese corrido una distancia larga sin moverme del sitio. Gustavo intentó hablar de la semana, de organizar un domingo en familia. Le dije que sí a todo con una docilidad que no me reconocí, una obediencia que era, en el fondo, un intento desesperado por agarrarme a algo. Fui a dormir con la sensación de estar habitando dos vidas que empezaban a empujarse mutuamente. Me gustaría decir que ahí reaccioné, que pedí ayuda, que encendí todas las alarmas. No lo hice. Guardé silencio. Apreté los dientes. Y me prometí, una promesa que ya sonaba hueca, que al día siguiente pondría distancia de verdad entre Lucas y yo. Que lo asignaría lejos, que me prohibiría a mí misma buscar su mirada, que volvería a besar a Gustavo con ganas y no con culpa. Me dormí repitiéndolo, como un rezo cansado, mientras el sueño me llevaba justo a donde no quería ir, a imaginar qué pasaría si, en vez de huir, yo dejara de hacerlo. Han pasado 8 días desde que escribí esas primeras palabras en mi cabeza, y la verdad es que nada mejoró. Al contrario, siento que todo se fue desmoronando un poco más. Gustavo lo nota. Su forma de mirarme cambió. No es que me interrogue directamente, pero sus silencios, sus gestos, la manera en que me observa cuando llego tarde o me encierro en la ducha más de lo normal, me dicen que percibe que algo no está bien. Yo tampoco me reconozco. Antes me salía natural llamarlo mi amor, decirle te amo cuando colgaba el teléfono o cuando se despedía por la mañana. Ahora esas palabras me pesan tanto que se me traban en la garganta. Cuando las fuerzo, me invade un sentimiento de falsedad que me hace odiarme. Y entonces callo, me vuelvo distante, y él lo siente. La intimidad se volvió una rutina amarga.
Antes, al menos 2 veces por semana nos buscábamos, había deseo, conexión. Ahora, apenas una, y esa una se siente como un trámite. No es que Gustavo haya cambiado. Él se entrega igual, me acaricia con paciencia, procura mi placer como siempre lo hizo. Pero yo ya no estoy ahí. Me distraigo, pienso en otras cosas, incluso en los defectos que nunca le había notado, su barriga que creció con los años, su barba que me raspa la piel, sus ruidos al respirar. Son detalles crueles, lo sé, injustos, porque él sigue siendo el mismo hombre de siempre. Pero cuando una se enamora de otro, nada de eso importa. Y yo me enamoré de Lucas. Me duele hasta escribirlo, porque significa aceptar lo que me está pasando. Mi corazón late por él, no por Gustavo. Y aunque lo niegue en voz alta, en silencio vivo pendiente de cada gesto suyo en el hospital. Cuando habla, cuando sonríe, cuando me mira con esa intensidad que me hace sentir expuesta, vulnerable, deseada. Esos instantes se me quedan en la piel durante todo el día. He llorado mucho. En mi auto, camino a casa, escondida bajo el agua caliente de la ducha, o mirando las fotos de mi familia en el teléfono. Le pido perdón a Gustavo en silencio por dejar de amarlo. Le pido perdón a mis hijos por la madre ausente que se está convirtiendo en otra persona. Pero, al mismo tiempo, siento que no puedo detener lo que ya empezó. Intenté alejarme de Lucas. Le asignaba otras tareas, buscaba excusas para no cruzarnos tanto. Pero era inútil. Apenas lo tenía lejos, lo extrañaba. Necesitaba escucharlo, sentir que estaba cerca. Y cuando lo tenía frente a mí, me bastaba su voz para sentirme viva de nuevo. Como una adolescente que descubre el amor por primera vez. Es humillante reconocerlo a mis años, con todo lo que tengo construido, con una familia entera dependiendo de mí. Daniela insiste en que lo viva sin remordimientos. Me dice que soy una reina, que me merezco sentirme así, que disfrute lo que pueda y ya. Que el matrimonio es una estructura que, tarde o temprano, termina crujiendo bajo el peso de la rutina. Yo escucho sus palabras como si fueran un veneno dulce, me reconfortan en el instante, pero luego me dejan un sabor amargo, porque sé que lo que me ofrece es una salida que no tiene retorno. No quiero perder a mi familia. No quiero imaginar a Javier y a mi hija mirándome con reproche, culpándome de haber herido a su padre. No quiero un divorcio, no quiero un futuro donde Gustavo críe a mis hijos sin mí. Pero tampoco quiero seguir viviendo esta vida en la que me siento apagada, marchita, distante. Lucas me devolvió una chispa que yo creía perdida, y eso me da miedo. Porque sé que, si cruzo la línea, ya no habrá vuelta atrás. Cada día me convenzo de que puedo resistir. Cada día me digo que no voy a caer. Pero también cada día esa voz se escucha más débil. Y, en el fondo, siento que la caída es inevitable. Solo habían pasado 3 días desde mi última confesión interna cuando la realidad de mi familia me golpeó de frente. Aquella tarde, al llegar a casa, Gustavo me esperaba en la sala con el ceño fruncido. Tenía esa expresión que me inquieta, la que usa cuando algo grave ocurre y necesita que yo esté ahí. Natalia, me dijo con la voz tensa, Javier se agarró a golpes con un compañero en la escuela. La directora nos citó mañana a las 9, quiere que estemos los dos. Me quedé paralizada. ¿Cómo que Javier se peleó? Pregunté, tratando de asimilarlo. ¿Dónde está él ahora? Castigado en su habitación. Pero necesito que mañana vengas conmigo. Es importante. Sentí un nudo en el estómago. Gustavo, sabes que no puedo, tengo una cirugía programada en la mañana. No solo es tu hijo, Natalia. Es nuestro hijo. Te necesitamos ahí. Deja que alguien más se encargue de esa operación. Y ya te dije que no puedo. No voy a faltar por una tontería como una pelea de adolescentes. La cara de Gustavo cambió. Vi en sus ojos un cansancio que nunca antes había visto. ¿Tontería? Natalia, hace mucho que no haces nada por esta familia. Apenas cenas con nosotros, no preguntas a los niños cómo les fue en el colegio. Eres como un huésped que solo pasa a dormir. Algo dentro de mí estalló. ¿De qué hablas, Gustavo? Hago todo lo que puedo por esta familia. ¿Qué más quieres de mí? Él levantó la voz por primera vez en mucho tiempo. Que hagas tu papel de madre, carajo. Tu hijo te necesita, tu hija te necesita, yo te necesito. Pero parece que no te importamos. Su reproche me atravesó como un cuchillo. No supe qué responder. La rabia, la culpa y la impotencia se mezclaron, y lo único que hice fue agarrar mi cartera y salir de casa. Oh, Natalia. ¿A dónde vas? Te necesitamos aquí. Y gritó detrás de mí. No respondí. Subí al auto y conduje sin rumbo, con el corazón acelerado y las lágrimas empañando mis ojos. Después de una hora dando vueltas, terminé frente a un hotel. Entré, pedí una habitación y una botella de champán. Mientras bebía, los reclamos de Gustavo se repetían en mi cabeza, que no estaba presente, que ya no era madre, que había dejado de ser esposa. Y lejos de reaccionar, lo único que hice fue pensar en Lucas. Su imagen se coló en cada rincón de la habitación. Su sonrisa, su voz, su mirada. La botella se vació rápido y pedí otra. En un arranque que no quise detener, marqué su número. Mi voz salió temblorosa, estoy en un hotel, ven conmigo. No tardó en llegar. Apenas abrió la puerta, lo besé con una desesperación que me sorprendió. Lo deseaba como si hubiese estado esperando toda mi vida por ese instante.
Nos entregamos sin medida, sin pensar, como si el mundo se redujera a esas 4 paredes. Fue intenso, arrebatado, como la primera vez que me enamoré de Gustavo muchos años atrás. En la madrugada, con el cuerpo agotado y la cabeza retumbando, me desperté junto a Lucas. Sentí el golpe de la culpa de inmediato. Tenía el teléfono lleno de llamadas de Gustavo y mensajes de Daniela. Mi primera reacción fue cubrirme la cara con las manos y llorar. Llamé a Daniela para que me ayudara a encubrirme. Le pedí que, si Gustavo la contactaba, dijera que me había quedado en su casa. Ella accedió con naturalidad, como si no fuera la primera vez que ayudaba a alguien en lo mismo. Mandé un audio corto a Gustavo: hola, amor, me quedé en casa de Daniela, ya voy al trabajo. Lo siento, hablamos en la noche. Te amo. Él respondió enseguida: está bien, Natalia. Yo también lo siento. Te amo. El golpe de vergüenza que sentí en ese instante fue insoportable. Ahí estaba yo, mintiéndole al hombre que me dio todo, que se sacrificó por mis estudios, que me esperó tantas noches. Y, sin embargo, cuando Lucas me abrazó por la cintura y me dijo buenos días, amor, sentí que todo mi arrepentimiento se borraba por un instante. Ese fue el verdadero comienzo de mi doble vida. Daniela, con su experiencia, me dio instrucciones como si fueran reglas de supervivencia: no cambiar bruscamente de ropa, no usar perfumes nuevos, no criticar a Gustavo, no dejar de tener intimidad con él. Mantener la rutina con los niños. Si cambias algo, se dará cuenta, me advirtió. Y lo más importante, no te enamores de Lucas, recuerda que es solo una aventura. Pero ya era tarde. Yo estaba enamorada. Y, con cada día que pasaba, me convencía más de que estaba cruzando una línea de la que nunca podría regresar. Los primeros 15 días de esta nueva vida fueron un torbellino. En casa me esforzaba por aparentar normalidad, cenaba con los niños, escuchaba a Gustavo, buscaba sus caricias para que no sospechara. Pero dentro de mí todo era mentira. Aceptar mi culpa se volvió más fácil porque sabía que, al día siguiente, Lucas estaría ahí para devolverme la pasión que creía extinguida. Era como sostener 2 mundos paralelos con las manos, fingiendo equilibrio, aunque ya sentía que alguno iba a derrumbarse. Con el paso de los meses, el desgaste se hizo evidente. La doble vida me consumía la mente y el cuerpo. Quería tranquilidad en casa, pero mis reacciones se volvieron ásperas. Cualquier problema doméstico me irritaba, cualquier reclamo de Gustavo o berrinche de los niños me pesaba como una carga insoportable. Solo pensaba en salir corriendo hacia Lucas. Las vacaciones fueron el quiebre. Pedí un mes, convencida de que iba a descansar y ordenar mis pensamientos. Pero fue lo contrario, me descubrí insoportable en casa. Gustavo se esforzaba por organizar salidas en familia, y yo inventaba excusas. Mis hijos intentaban acercarse, y yo no lograba prestarles atención. Pasaba los días contando las horas para ver a Lucas. Cuando él descansaba, nos pasábamos el día juntos. Cuando no, me escabullía 3 veces por semana a su departamento, usando a Daniela como coartada. Hasta que cometí el error que destrozó todo. Una mañana, convencida de que tenía la casa para mí sola, llamé a Lucas para que viniera a buscarme. Gustavo estaba en el trabajo y los niños en la escuela. Entramos a la habitación y nos entregamos como siempre, sin medir el riesgo. La ropa quedó desparramada en el suelo, las cortinas corridas, la cama hecha un desastre. Lo último que imaginé es que Gustavo había planeado una sorpresa. Sacó a los niños del colegio para llevarnos a un viaje en familia. Cuando llegaron, encontraron la puerta abierta, las luces encendidas y ropa tirada en la escalera. Pensaron que habían entrado ladrones. Gustavo subió con Javier, que llevaba un bate de béisbol en la mano. Yo apenas tuve tiempo de escuchar la puerta abrirse y ver el rostro de mi esposo al descubrirnos en medio del acto. Todo fue un caos. Gustavo se lanzó contra Lucas con furia, y Javier, horrorizado, también se abalanzó sobre él. Intenté separarlos, pero lo único que logré fue recibir una bofetada de Gustavo que me lanzó a la cama. Los gritos atrajeron a los policías que ya habían sido llamados, pensando que era un robo. Cuando entraron, la escena era insoportable: mi esposo golpeando a mi amante, mi hijo llorando y lleno de rabia, yo desnuda cubriéndome con las sábanas. La humillación se volvió pública en segundos. Los vecinos estaban afuera, mi hija lloraba en la calle, y la policía nos llevó a todos a la delegación. Allí tuve que explicar, entre sollozos y vergüenza, que no era un ladrón, sino mi amante. Vi a mis padres entrar y abrazar a Gustavo y a Javier como si fueran su propia sangre, mientras me miraban a mí con desprecio. Mi madre se me acercó apenas para decir: tu padre jamás volverá a hablarte. Y cumplió. Al volver a casa esa noche, me enfrenté a un Gustavo silencioso, con los ojos rojos de rabia y dolor. Le pedí hablar, intenté explicarle mi crisis, mi cansancio, mis dudas. Él me lanzó un adorno contra la pared y gritó: mentira. Todo este tiempo fingiste solo para cubrir a tu amante. ¿Cuánto tiempo llevas con él, Natalia? No supe qué decir. Bajé la mirada, rogando que parara. Pero él no se detuvo. Subió a la habitación, tomó mi celular y lo desbloqueó. Cuando leyó los mensajes con Lucas, su rostro se transformó en algo que jamás olvidaré: asco, traición, furia. Eres una traidora miserable, escupió. Quiero que tomes tus cosas y te largues. Mis hijos no volverán hasta que no estés aquí. Sus palabras fueron sentencia. Mi matrimonio, mi hogar, mi familia, todo se desmoronaba en un instante. Pasé horas recogiendo ropa entre lágrimas, rogando una oportunidad, pidiendo a Dios que me diera un segundo de gracia.
Gustavo no me escuchó. Me dejó sola con mi vergüenza. Esa noche me fui a un hotel con Daniela, que intentaba consolarme. Terminé en una clínica, medicada, después de un colapso nervioso. Pasé 2 días dormida. Cuando desperté, ya todo estaba decidido, Gustavo no me daría otra oportunidad, Javier no me perdonaría, y mi padre había cortado todo lazo conmigo. Había destruido mi vida con mis propias manos. Los días posteriores fueron un vacío difícil de describir. Daniela me llevó a su casa y me convenció de pedir una licencia en el hospital. No podía volver en ese estado. Aún así, sabía que no podía esconderme para siempre. Tarde o temprano, las habladurías se extenderían por los pasillos, que la doctora fue descubierta con un interno, que la policía tuvo que intervenir, que su esposo la echó de la casa. Y así fue. Cuando regresé, Lucas y yo apenas nos mirábamos. Ya había empezado una relación con una enfermera, y esa distancia me confirmó lo que yo ya sospechaba, lo nuestro no tenía futuro. Gustavo fue aún más contundente. Un mes después recibí los papeles del divorcio. Como habíamos firmado un contrato de derecho común, no hubo mucho que discutir, la custodia principal de los niños, la casa y la pensión quedarían en sus manos. No tenía fuerzas para oponerme. Firmé con lágrimas en los ojos, consciente de que estaba entregando lo más valioso de mi vida. El vínculo con mis hijos se quebró. Con Javier fue imposible, su mirada me atravesaba como un cuchillo. Decía que no podía olvidar lo que había visto, que yo lo había traicionado tanto como a su padre. Mi hija menor, más inocente, todavía respondía a mis llamadas, aunque cada vez con menos entusiasmo. Me contaba de la escuela, de algunas cosas pequeñas, pero siempre había una barrera invisible entre nosotras. Intenté acercarme asistiendo a sus actividades, pero me encontré con la nueva realidad, la mujer de Gustavo estaba ahí, presente, ocupando el lugar que yo había abandonado. Una tarde, en el supermercado, las vi juntas, mi hija, tomada de la mano de esa mujer, sonriendo como si fueran madre e hija de toda la vida. Y ella, embarazada. Aquella imagen me partió el alma. Corrí al auto y lloré como si me arrancaran el corazón. Abrí un consultorio con Daniela para intentar empezar de nuevo, pero el trabajo no llenaba el vacío. Tenía tiempo de sobra, pero no tenía una familia a quien dárselo. Mi vida se redujo a consultas, silencios y llamadas que a veces eran respondidas con frialdad y otras no lo eran en absoluto. Gustavo rehizo su vida más rápido de lo que jamás imaginé. Vivía en la misma casa donde compartimos 17 años, ahora con otra mujer y su hija pequeña. Me enteré por mi propia hija que hablaban de casarse. Ese golpe me dejó sin aire. Pasó un año desde aquella noche en que todo se vino abajo. Yo sigo atrapada entre el arrepentimiento y la impotencia. Me repito que todo es culpa mía, que fui yo quien abrió la puerta al desastre. Y es verdad. No hay justificación posible. Lo que más me duele es haber perdido la confianza de mis hijos. Puedo aceptar que Gustavo nunca me perdone, que rehaga su vida y me olvide. Pero saber que mis hijos crecieron con el recuerdo de su madre como una traidora, eso es insoportable. He intentado pedirles perdón de 1000 formas, con lágrimas, con cartas, con promesas. Pero sé que no basta. Ellos tendrán que decidir si algún día me vuelven a dejar entrar en sus vidas. Hoy, mientras escribo esto en mi mente como si fuese un último desahogo, acepto que ya no hay marcha atrás. Gustavo y mis hijos siguen avanzando como si yo nunca hubiese existido. Yo vivo con el castigo de haber cambiado un hogar por una fantasía que me devoró. Sé que no merezco otra oportunidad. Lo único que me queda es aceptar mi soledad y cargar con este peso. Perdí lo más importante que tenía por un deseo momentáneo. Y ahora, por más que quiera retroceder, ya es tarde. Este es mi final. Un final que yo misma construí, paso a paso, con cada decisión equivocada. Y aunque duela hasta los huesos, sé que tengo lo que merezco.